El médico del pozo. En la villa de Almagro, donde los campos se extendían como un tapiz dorado y el aire olía a tomillo y a pan, vivía Rabí Yosef ben Amram, conocido por todos como el médico del pozo. Tenía ese apodo no por ninguna rareza, sino porque su casa se alzaba junto al viejo pozo de piedra, donde las mujeres acudían cada mañana a llenar los cántaros y a comentar las novedades del aljama. Yosef era un hombre alegre, de sonrisa franca y manos pacientes. Sabía de hierbas, de dolencias y de astrología médica, pues había aprendido de su padre el arte de mirar al cielo para entender el cuerpo. Decía que quien conoce los tiempos del sol conoce los humores del hombre, y nadie en Almagro dudaba de ello. Una primavera, el concejo de la villa pidió ayuda a Yosef para resolver un problema que parecía más de ingenio que de medicina. El reloj del campanario se había detenido y nadie sabía cómo ajustar el mecanismo. Alguien recordó que el médico entendía de relojes de sol y astros, así que lo mandaron llamar. Subió a la torre con un aprendiz y, observando la sombra del mediodía, calculó el desfase. Usando un cordel y una vara, corrigió la posición y logró que el reloj volviera a marcar la hora exacta. El pueblo entero se reunió en la plaza para verlo funcionar. Cuando las campanas sonaron al unísono con el canto del gallo, estalló un aplauso general. Aquel suceso se convirtió en motivo de celebración. En agradecimiento, los vecinos ofrecieron a Yosef un cesto con queso, pan y aceite, pero él, sonriente, lo repartió entre los niños. Con el paso de los años, Yosef se convirtió en una figura querida en las villas cercanas. En las ferias de Calatrava o de Consuegra, los campesinos lo buscaban para consultarle sobre las cosechas o los dolores de espalda. Él siempre respondía con refranes y remedios, mezclando ciencia y humor. Una anécdota que el pueblo nunca olvidó ocurrió durante una sequía. Los campesinos se quejaban de que el cielo no daba lluvia y Yosef, en vez de rezar o lamentarse, ideó un método curioso. Colocó vasijas llenas de agua en el tejado de su casa y les explicó a los niños que debían mirar los reflejos del sol en la superficie. Así aprenderéis cómo la luz se transforma en nubes, decía. Los pequeños pasaban las tardes observando y cuando, semanas después, por fin llovió, juraron que el médico había convencido al cielo con sus vasijas. Ya anciano, Yosef solía sentarse al borde del pozo, rodeado de alumnos y curiosos, contando historias de estrellas y estaciones. Decía, el mundo gira, pero lo que nos sostiene es la calma con que lo miramos. Y cuando murió, en un año de buenas cosechas, los campesinos del campo de Calatrava colocaron sobre su tumba una piedra con una inscripción sencilla. Aquí descansa Yosef ben Amram, que enseñó al tiempo a no perderse.